Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigas y amigos, que la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, inunde vuestros corazones. La paz que nos dejó el Señor Jesucristo. Esa es la paz que debemos buscar, hermanos y hermanas. No la paz que da el diablo en el mundo. Porque el Señor Jesucristo claramente dijo: en el mundo nada bueno hallaréis. Así está escrito. Pero yo les dejo mi paz, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, el diablo la da. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a meditar en este día en la bendita palabra de Dios. Y vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo, en el capítulo 2. Dice la palabra: un buen soldado de Jesucristo. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del bendito Espíritu de Dios. Y en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia: un buen soldado de Jesucristo. Versículo 1 en adelante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.
pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, príncipe de paz, en el nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra en este día sea hablada, predicada, meditada con el poder de tu Santo Espíritu. Tu palabra, espíritu y vida, está escrito que se ha de discernir en el espíritu y se ha de acomodar a lo espiritual. En misericordia, bendito Espíritu, solo tú convences a la persona, al ser humano, de pecado, de justicia y de juicio. Toca corazones, toca vidas en este día, bendito Espíritu de Dios, para que las almas sean arrancadas de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo, en el nombre del Señor Jesucristo, Papito Dios, en misericordia. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, un buen soldado de Jesucristo. Hermanos y hermanas, un buen siervo del Señor Jesucristo. Un siervo del Señor Jesucristo que milita en la milicia, redundando, del Señor Jesucristo, llamado por el Señor Jesucristo para trabajar en su obra aquí en la faz de la tierra. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Un siervo que no está enredado en los negocios de esta vida, en los placeres del mundo, en la corriente del mundo. Un siervo, como dice, un obrero aprobado, diligente, valiente, decidido y aprobado para irnos al reino de los cielos, pero principalmente para trabajar en la obra del Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra. Recuerden, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia, cuando el Señor Jesucristo comisionó a los discípulos y a todos nosotros, a la iglesia de Cristo, a su cuerpo, a la iglesia: vayan y hagan discípulos por las naciones de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, ordenando que guarden los mandamientos y todo lo que yo les mando en la palabra. Así dijo. Aleluya. El que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. El creer, hermanos y hermanas, conforme a la Escritura, como está escrito en la palabra, no creyentes solamente convencidos de que el Señor Jesucristo murió, resucitó, que el Señor Jesucristo vino a la tierra, no solo convencidos con los rudimentos de la doctrina de Cristo, sino convertidos al Señor Jesucristo, discípulos del Señor Jesucristo, obreros aprobados para el Señor Jesucristo, un buen soldado del Señor Jesucristo que milita en las huestes del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como recuerden, hermanos, lo que le dijo, como le dijo nuestro padre a Josué, cuando le llamó al ministerio, cuando murió el profeta Moisés. Y vamos a pasar un ratito a Josué capítulo 1. Vamos a ver lo que le dice nuestro padre a Josué en la palabra. Josué 1 del 5 al 9. Cuando muere Moisés y le llama al ministerio. Hermanos y hermanas, Josué, ¿quién era? Él era un valiente, él era un soldado de nuestro Padre Dios en ese tiempo. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir los mandamientos, ¿a quién le llevó? A Josué. Y en medio camino ahí le dejó, ahí dijo que le esperara, y ahí estaba Josué. 40 días y 40 noches pasó ahí. Ese era Josué, obediente a nuestro Padre Dios. Por eso le toma a él, para que él reparta la tierra al pueblo de Israel cuando entraron a la tierra de Canaán.
hermanos y hermanas. Pero vean lo que le dice nuestro Padre a Josué en el versículo 5 del capítulo 1 de Josué. Dice, escuchen hermanos y leamos la palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa, hermanos y hermanas, para el buen soldado de Jesucristo que milita en el ejército del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren la promesa, hermanos y hermanas, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie te podrá enfrentar todos los días de tu vida. Nadie te podrá resistir todos los días de tu vida. Aleluya. Porque está escrito, nuestro Dios, nuestro Padre con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así dice la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa, hermanos y hermanas, para todos los que militamos en el ejército como soldados del Señor Jesucristo, pero soldados diligentes, valientes, aprobados, decididos, no soldados a medias, no soldados mediocres, no soldados conformistas, no soldados hipócritas, porque ya si están con esas actitudes y acciones delante de nuestro Padre Dios, ya no son soldados del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, ya no vienen las promesas. Aleluya. Es decir, la promesa que dice aquí, dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ya no hay esa promesa para el que camina en la mediocridad, en el conformismo, en la tibieza espiritual. Fornicarios con el mundo, ya no hay esa promesa, hermanos y hermanas, porque está escrito que el que es amigo del mundo, el que todavía vive en la corriente del mundo, se constituye en enemigo de nuestro Padre Dios. Así dice la bendita palabra de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miren lo que le dice en el versículo 6 a Josué, nuestro Padre Dios. Esfuérzate y sé valiente. Aleluya. Todo con esfuerzo los soldados del Señor Jesucristo, como está escrito, sé valiente, le dijo, solo los valientes heredarán y heredaremos el reino de los cielos. Desde los días de Juan, dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Pero los valientes, ¿para qué, hermanos? ¿En qué sentido la valentía? No diciendo yo soy valiente solo de boca, no, hermanos y hermanas. El valiente en apartarse del pecado, el valiente en apartarse del mundo, el valiente en apartarse de los placeres, de los deleites del mundo, el valiente en renunciar a todo lo que está en el mundo, el valiente en salir de en medio del mundo, el valiente en ya dejar todas las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas, dejar atrás. El valiente ya convertido en nueva criatura, como está escrito en la Biblia. Ese es el valiente, el que deja todo, el que renuncia a todo por servirle al Señor Jesucristo, por ser un buen soldado del Señor Jesucristo. Ese es valiente, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. No el cobarde, porque los cobardes dicen que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque los cobardes no quieren apartarse del pecado. Los cobardes no quieren salir de la inmundicia. Los cobardes siguen sentados en las mesas de los sacrificados a los ídolos. Los cobardes siguen practicando el pecado ahí en la faz de la tierra. Los cobardes siguen ofendiendo a Dios. Los cobardes no tienen el poder del bendito Espíritu de Dios para apartarse de la mundanidad, del pecado, de la corriente del mundo. Los cobardes siguen siendo adúlteros y adúlteras espirituales. Aleluya. Fornicarios espirituales, fornicarios con el mundo.
Los cobardes siguen de idólatras en el mundo. Todavía los dioses de los cobardes están ahí en el mundo. Ahí están los dioses de ellos. Porque no se convierten al Señor Jesucristo. Porque no militan en la milicia del Señor Jesucristo. Porque no son buenos soldados del Señor Jesucristo. Aleluya. Valiente, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, valiente para dejar el pecado. Valiente para dejar la basura, valiente para no seguir siendo un adúltero espiritual, valiente para dejar todo por el reino del Señor Jesucristo, por el reino de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Valiente en renunciar a todo lo que el diablo está ofreciendo en el mundo. Aleluya. Ese es el valiente, hermanos y hermanas, y solo los valientes, dice la Biblia, que heredarán el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Miren, hermanos y hermanas, esa encomienda. Miren esa misión que le encomienda nuestro Padre a Josué, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Ese era el trabajo que tenía que hacer Josué, pero él tenía que estar militando como soldado en el ejército del Dios vivo para poder cumplir esa misión, esa comisión, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Lleno del poder del bendito Espíritu de Dios, Josué, para él repartir, como dice nuestro Padre, la tierra a todo el pueblo de Israel que salió de ahí de Egipto. Pero no entraron a la tierra prometida los que salieron, hermanos y hermanas, de la esclavitud. La mayoría quedaron tendidos en el desierto por no ser buenos soldados, por no militar en el ejército de nuestro Padre Dios, por desobedientes, por incrédulos, por idólatras, por fornicarios con el mundo. Ahí quedaron tendidos en el desierto, ahí murieron, ahí se consumieron, por la incredulidad de ellos, por la desobediencia de ellos. Un pueblo escogido, el pueblo de Israel, pero está escrito, y el Señor Jesucristo lo predicó, y muchos de los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es que pronto, hermanos y hermanas, en este tiempo, solamente los valientes, el buen soldado de Jesucristo, militando en la milicia del ejército del Dios vivo para entrar al reino de los cielos. Esfuérzate y sé valiente, le dijo nuestro Padre Dios a Josué. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 7 le dice nuestro Padre a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nuevamente le recalca, vean, hermanos y hermanas. Es decir, nada se consigue por nada, nada es fácil. Todo tiene su precio y mucho más para heredar el reino de los cielos. El precio que tenemos que pagar, renunciar a toda la basura del mundo, renunciar a la corriente del mundo, porque dice la Biblia, nuestro Padre, salid en medio de ellos, salid del mundo y os recibiré como hijos e hijas. No toquéis lo inmundo, porque nada inmundo heredará el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dijo. No solo valiente, sino muy valiente, le dijo nuestro Padre, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Muy valiente para obedecer la ley, la palabra en ese tiempo que le dio nuestro Padre a Moisés en el monte Sinaí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de la palabra del Evangelio ni a derecha ni a izquierda. Aleluya. En este tiempo no te apartes del Evangelio. No te apartes de toda la Biblia. No te apartes de lo que está escrito aquí en la bendita palabra de Dios. No te desvíes como oveja descarriada, hermano y hermana, en las iglesias de Cristo. No se desvíen, no se aparten del Evangelio de la palabra. Entonces estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Pero una cosa, esfuérzate y sé muy valiente. Así le dijo nuestro Padre a Josué, hermanos y hermanas. Conforme a toda la ley, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente por medio de la obediencia, hermanos y hermanas, no siendo pecadores escondidos, hipócritas, solamente por medio de la obediencia, ahí vienen las bendiciones de nuestro Padre, ahí viene el cumplimiento de las promesas de nuestro Padre en nuestras vidas. Aleluya. A los obedientes, ellos reciben las promesas, el cumplimiento de las bendiciones en sus vidas, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para que seas prosperado, hermano y hermana, como nos dice la Biblia. Soldado aprobado, valiente. Aleluya. Y ahí vienen las bendiciones, hermanos y hermanas. Y dice la Biblia, el versículo 8 le dice nuestro Padre a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermanos y hermanas, vean. La meditación de la palabra nunca se aparte de tu boca. En este tiempo, iglesias de Cristo, si es que son de Cristo, verdaderamente soldados de Cristo, verdaderamente que están convertidos, nacidos de nuevo, nunca se aparte la palabra de Dios de sus bocas. Nunca se aparte la palabra de Dios de sus vidas. Nunca desobedezcan el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque si ustedes dicen amar al Señor Jesucristo y violan la palabra como los fariseos y son desobedientes, entonces son unos hipócritas más, los fariseos hipócritas de los últimos días. Los que no quieren obedecer la ley de Dios, no quieren ser soldados del Señor Jesucristo para entrar en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Solamente esfuérzate y sé valiente. El 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está, hermanos y hermanas, al soldado de Dios, al soldado del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, como Josué. Esfuérzate y sé valiente, guarda la palabra, obedece la palabra. Si tú le dices a nuestro Señor Jesucristo que le amas, pero parece que le estás diciendo solo de boca. Porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra. Solo de boca me honra este pueblo. Solo de boca me dice Señor, Señor. Solo de boca me halaga este pueblo, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero su corazón está todavía en la corriente del mundo. Pero su corazón está todavía practicando el pecado. Pero su corazón está todavía practicando las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Pero todavía este pueblo, como me honra de labios y de boca, sigue siendo un pueblo hipócrita, mentiroso, engañador, embustero, como están las mal llamadas iglesias de Cristo, que no son nada del Señor Jesucristo, por la faz de la tierra, viviendo en la desobediencia a la palabra, no guardando la palabra, aleluya,
viviendo totalmente fuera de la palabra, es decir, en la injusticia, porque todo lo que está fuera de la palabra es la injusticia, practicando la injusticia, desviados de la palabra, de los mandamientos de la ley de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No te apartes de ella, de la palabra, dice nuestro Padre Dios, ni a diestra ni a siniestra. Aleluya. Y ahí viene la promesa, ahí está lo que viene, como dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, es decir, sea un buen soldado, un buen militar del Señor Jesucristo, soldado de Cristo, aquí en la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren lo que le dijo nuestro Padre a Josué. Entonces eso aplica para el día de hoy, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Eso no está abolido, y ahora más todavía cuando nuestro Señor Jesucristo dice que valora más la obediencia, que valora más el que vive en la obediencia a la palabra más que cualquier sacrificio. Puedes, hermano y hermana, vivir ayunando todos los días, vivir orando todos los días. Puedes vivir haciendo obras de caridad, dando limosnas, pero si no obedeces a la bendita palabra de Dios, si no practicas la palabra, nuestro Padre Dios, Él no te oye, no te está escuchando, porque vives en la desobediencia. Cuando dice nuestro Padre, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de este libro, de la palabra, del pan de vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero miremos al respecto lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aquí en el mismo capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 4. Cuando el apóstol Pablo ya estaba ya para partir de este mundo, le dice en el capítulo 4, versos 7, 8, dice: he peleado la buena batalla, he sido un buen soldado del Señor Jesucristo, he peleado la buena batalla aquí en la faz de la tierra, he vivido en la obediencia a la palabra, he renunciado a todo, porque Él dijo que todo lo había renunciado por amor al Señor Jesucristo, porque toda la instrucción que Él recibió lo consideró basura por amor al Señor Jesucristo, al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así tenemos que decir para irnos a mirar el rostro de nuestro Señor Jesucristo y no estar avergonzados aquel día, cuando dice el Señor Jesucristo: en aquel día me dirán, pero Señor, 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 en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos señales, hicimos milagros. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice en la palabra: pero yo les declararé, nunca les conocí. Nunca les conocí, porque no eran soldados del Señor Jesucristo. Nunca les conocí porque vivían en la hipocresía. Nunca les conocí porque vivían en la desobediencia a la palabra. Nunca les conocí porque no practicaban la palabra. Nunca les conocí porque eran pecadores escondidos. Nunca les conocí porque amparados, agarrados la Biblia en las congregaciones, en las iglesias, practicaban el pecado en oculto. Nunca les conocí. Y dice que les dirá: apartados de mí, obradores de maldad, al fuego eterno, a las tinieblas. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Al final de nuestras vidas, mirándole frente a nuestro Señor Jesucristo, para decir: he peleado la buena batalla de la fe, he peleado la buena batalla, he sido un buen soldado del Señor Jesucristo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vean, hermanos y hermanas, así tenemos que ser, como dice Pablo, seguir el ejemplo de Él, para nosotros pelear la buena batalla de la fe, ser buenos soldados, militando en el ejército del Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra,
para luchar contra las obras infructuosas de las tinieblas, porque nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne y sangre, sino contra las potestades, principados y gobernadores de las tinieblas, de las regiones celestes. Así está escrito, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe, aleluya. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ser fiel hasta la muerte, dice el Señor Jesucristo en su palabra. Ser un buen soldado del Señor Jesucristo, y yo te daré la corona de vida. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y a todo el que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios, aleluya. Esa es la promesa, ahí está lo que dijo el apóstol Pablo. Por lo demás me está guardada la corona de vida, la corona de justicia, porque dice la Biblia, he peleado la buena batalla de la fe, he sido un buen soldado del Señor Jesucristo, he acabado la carrera como soldado del Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La promesa dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, aleluya, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que obedecen la palabra, a todos los que se apartan del pecado, a todos los que se apartan del mundo, a los que ya no están sentados en la mesa de los sacrificados a los ídolos de los demonios, en los que ya no practican las obras infructuosas de las tinieblas, en los que ya viven en santidad, en obediencia. Ese es el premio, como le dijo al apóstol Pablo, nuestro Padre, el Espíritu le hizo entender. Me está guardada la corona de vida, de justicia, la cual me dará el Señor Jesucristo. Es lo mismo la corona de vida, arriba en el reino de los cielos. Al que venciere, dijo, le daré de comer del árbol de la vida. Ningún pecador escondido, ningún hipócrita, ningún hijo del diablo comerá del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, porque los hipócritas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esas son las promesas que recibimos por ser nosotros buenos soldados en el Señor Jesucristo. Renunciar todo lo mundano, todo lo carnal, todo lo pecaminoso, toda la basura del mundo, porque un buen soldado de Jesucristo ya no está inmiscuido en los negocios del mundo, ya no está practicando el pecado, ya no está en los deleites de su carne pervertida, perversa y podrida. Ya no está metido las narices en el mundo. Pero en este tiempo, hermanos y hermanas, la apostasía en las congregaciones, en las iglesias, por la faz de la tierra, practicando el pecado en las congregaciones, viviendo doble vida en las congregaciones, fornicando con el mundo en las congregaciones, cuando dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo el que quiera ser amigo del mundo, el que sigue en los placeres del mundo, en la corriente del mundo, practicando el pecado, en la basura del mundo, en los deleites del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Miren, hermanos y hermanas, las características de un buen soldado del Señor Jesucristo. No solo soldado de boca diciendo, bueno, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero por detrás eres un pecador escondido o una pecadora escondida. Solo de labios has dicho al Señor Jesucristo que le amas. Eres mentiroso, hipócrita, hijo del diablo, porque no le amas al Señor Jesucristo.
Porque el Señor Jesucristo dice, si me amas, guardarás mi palabra. Y si no me amas, no guardarás mi palabra. Y si no me amas, seguirás de hipócrita y de pecador escondido, aún sentado agarrado la Biblia en las congregaciones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Timoteo en adelante, perdón, Segunda de Timoteo en adelante, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la salvación que ya tienes, la gracia, el regalo de nuestro Padre Dios, la salvación del alma. Esfuérzate en guardar la salvación. Le dice en otra parte de la Escritura, cuida la salvación tan grande, cuida el don que hay en ti. Eso dice la Biblia, hermanos y hermanas. Hijo mío, le dice. Hijo mío no va a decir a los impíos de la tierra, hermanos y hermanas. Lamentablemente los impíos de la tierra, como tienen el entendimiento entenebrecido, ellos dicen, todos somos hijos de Dios. Alguna persona, algún prójimo muere, dice, ya ha ido al reino de los cielos, ya está con el Padre arriba en el reino de los cielos. Mentira del diablo, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Porque dice la Biblia que el que creyera en el Evangelio, en el Señor Jesucristo, ese será salvo. El que no creyere será condenado. Esa es la verdad, la realidad de lo que está escrito en la palabra. Y solo dice en Juan 1 que solo los que le hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, solamente los que le hemos recibido a Él somos hijos e hijas de Dios. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Esfuérzate, le dijo, en la gracia, en la salvación, en el don que hay en ti. Cuida la salvación con temor y temblor, hermanos y hermanas. La gracia, esa es la salvación, la dispensación de la gracia, del regalo. Hermanos y hermanas, un regalo tan grande que debemos cuidar, hermanos y hermanas. No hacer como dice el Señor Jesucristo. Está escrito en la palabra. El Señor Jesucristo dice, primero, si me amas, guardarás mi palabra. Vean, hermanos y hermanas, me obedecerás. Aleluya. Pero dice, el que oye mis palabras, el que oye mis palabras y no las hace, es como un hombre que edificó su casa en la arena. Vinieron los ríos, golpearon los vientos, con ímpetu los huracanes, las tempestades contra aquella casa, y cayó esa casa, y fue grande su ruina, porque estaba edificada en la arena, porque no estaba edificada en la roca que es el Señor Jesucristo. Pero también dice nuestro Señor Jesucristo, el que oye mis palabras y las hace y las practica, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, golpearon las tempestades, los huracanes, con ímpetu contra aquella casa. Y no cayó esa casa porque estaba fundada sobre la roca que es el Señor Jesucristo, aquel que dijo, yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, lo que has oído, dice de mí en el versículo 2, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Escuchen, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia. Encarga lo que has oído de mí, lo que el apóstol Pablo, él hizo aquí en la faz de la tierra, en el ministerio para él que le llamó nuestro Padre Dios, el Señor Jesucristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, dice, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos y hermanas, los que son llamados por el Señor Jesucristo para trabajar en los diferentes ministerios aquí en la faz de la tierra, los que son llamados por el Espíritu Santo de Dios. Recuerden quién escogió a Bernabé y a Saulo, a Pablo, después que el apóstol Pablo fue el Espíritu Santo de Dios en la iglesia de Antioquía cuando estaban reunidos orando.
Después, ¿quién les mandó al ministerio, el primer viaje del ministerio, el primer viaje misional? El Espíritu Santo de Dios. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Hombres fieles llamados por el bendito Espíritu Santo de Dios, como dice la Biblia, que sean idóneos, llenos del poder de la unción del bendito Espíritu de Dios, para que ellos, dice, para enseñar también a los otros. ¿Por qué? Porque la palabra, el evangelio que estamos meditando, esto no es una lectura cualquiera. La palabra dice primeramente es poder de Dios para salvación, pero también dice la Biblia que el evangelio es espíritu y vida, es decir, en el espíritu, porque nuestro Padre Dios está buscando, dice la Biblia, adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, y de esa manera quiere que le adoremos aquí en la faz de la tierra. No hay adoradores de boca nomás diciendo Señor esto, Señor, Señor. No, hermanos y hermanas, en espíritu y en verdad, para que nosotros podamos llegar algún momento al reino de los cielos, porque el bendito Espíritu es el arras, la seguridad que tenemos, la herencia arriba en el reino de los cielos, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Llenos del poder de la unción del fuego del bendito Espíritu de Dios, vamos a poder ser unos buenos soldados del Señor Jesucristo. Ahí vamos a tener el poder para apartarnos del pecado, para apartarnos de la corriente del mundo, para apartarnos de la inmundicia, hermanos y hermanas, porque está escrito que nada inmundo entrará en el reino de los cielos, con el poder del Espíritu Santo para vencer aquí en la tierra, para tener victoria aquí en esta tierra, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Porque si no tiene el Espíritu Santo, el cristiano, la cristiana, el evangélico, la evangélica, está a merced del diablo, porque ningún poder tiene para rechazar al diablo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. El versículo 3 dice: tú, pues, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos y hermanas, este camino no es fácil, por eso nuestro Padre Dios dice que solo los valientes heredarán y heredaremos el reino de los cielos. Desde los días de Juan dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos sufre violencia espiritual, los violentos le arrebatan el reino de los cielos, hermanos y hermanas. Penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, muchas son las aflicciones del buen soldado del Señor Jesucristo, pero está escrito, aleluya, que de todas las aflicciones las librará el Dios eterno, el Dios altísimo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra, sufre penalidades, sufre las pruebas, hermanos y hermanas, las aflicciones como buen soldado del Señor Jesucristo. Este camino, hermanos y hermanas, no es en la comodidad de nuestra carne. Este camino no es solamente de boca. Este camino no es de hipócritas. Este camino no es de conformistas. Este camino no es de evangélicos y evangélicas, mundanos y mundanas. Este camino no lo es del facilismo, como predican en las iglesias que no son del Señor Jesucristo. Solamente predicando las bendiciones, solamente las promesas predican ahí en las congregaciones, pero nunca le dicen al hermano que vive en santidad, nunca le dicen que sea un buen soldado del Señor Jesucristo, nunca le dicen que sin santidad nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. Aleluya. Nunca le predican lo que dice nuestro Padre Dios: sed santo como yo soy santo, y sed perfecto como yo soy perfecto, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Este camino no es fácil, este es de valientes. Aleluya. Por eso dice: los valientes heredarán el reino de los cielos. Los valientes en apartarse del pecado, de la basura. Los valientes en dejar doble vida, porque los cobardes, ellos no pueden apartarse del mundo, no pueden apartarse del pecado. Ahí están bien agarrados con el diablo ahí en el mundo, practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Hipócritas, pecadores escondidos con doble vida,
enquistados en las iglesias que no son del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque si fueran del Señor Jesucristo, fueran unos buenos soldados del Señor Jesucristo, como dice la Biblia, sufriendo penalidades, sufriendo aflicciones por causa del Evangelio, por causa de la palabra, por causa del Señor Jesucristo, aún vituperados por causa del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como un buen soldado de Jesucristo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, sufre penalidades, enfrenta las aflicciones, porque muchas son las penalidades, las aflicciones del justo, pero de todas nos libra nuestro Padre Dios. Si no, solamente recordemos cómo era la vida del apóstol Pablo, cómo era la vida de él. Él para el ministerio fue ungido primero del bendito Espíritu de Dios. Él no cogió en la carne y fue corriendo al ministerio. No, hermanos y hermanas. Primero lleno del poder del Espíritu de Dios, cuando llegó Ananías ahí a ese lugar, ahí donde estaba en Damasco, y le dijo a Pablo, le dijo a Ananías, hermano Pablo, el Señor que se te apareció me ha enviado para que te imponga las manos y recibas el Espíritu Santo de Dios. Ya lleno del poder del Espíritu de Dios, ahí salió el apóstol Pablo a cumplir el ministerio, y ahí sufrió las penalidades, pero ya lleno del poder de la unción y del fuego del Espíritu de Dios, corriendo ríos de agua viva, como dice la Escritura, y dijo Cristo, y de su interior el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si está escrito en la palabra, hermanos y hermanas. Este camino no es lo que le pintan en las congregaciones de los últimos tiempos, en donde la apostasía está en todas las congregaciones por la faz de la tierra. Este camino no es fácil, como le han pintado en las congregaciones de las iglesias. Solamente el hermanito, venga hermanito por aquí, venga hermanita para acá, mostrando la risa fingida al hermanito, a la hermanita. Vengan hermanitos, sienten acá. Y ahí le dejan al hermanito para que vaya al fuego del infierno. Y no le dan el discipulado como debe ser la palabra de Dios. Aleluya. No le capacitan en el camino para heredar el reino de los cielos. No le dicen al hermanito que vive en santidad. No le dicen al hermanito que sin santidad nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. No le dicen al hermanito lo que dice nuestro Padre Dios: no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo, nada de lo del mundo entrará en el reino de los cielos. No le dicen al hermanito, a la hermanita: apártense del pecado, ya no vivan doble vida. El Señor Jesucristo predicando les dijo a los fariseos hipócritas: recorréis mar y tierra hasta ser un discípulo, un prosélito, un hermanito o hermanita. Y cuando ya lo hacéis hermanito o hermanita, le hacéis doblemente hijo del infierno, que vosotros mismos así convierten a los hermanitos y hermanitas en el conformismo, les forman en la mediocridad, en la tibieza, en la mundanidad, y sigue el hermanito y la hermanita practicando el pecado ya una vez que están dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, y recalcando, no le dicen al hermanito o a la hermanita que sin santidad nadie verá el rostro del Señor Jesucristo, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sufre penalidades de este camino, no es facilito, no es el facilismo, hermano y hermana, que te han pintado en las congregaciones, que te han dicho. No con las risitas de los hermanitos y hermanitas van a ir al reino de los cielos. No agarrados la Biblia bajo la mano vas a ir al reino de los cielos. No erréis, dice la Biblia, no te equivoques. Porque nuestro Padre Dios, Él no puede ser burlado. Él sabe tu corazón, las intenciones de tu corazón. Él sabe lo que está dentro de ti. Este camino es de sufrir penalidades,
es un camino de renunciamiento a todo lo mundano, lo perverso, lo diabólico, a toda la basura del mundo. Dejar todo el pecado, toda la basura. Es renunciamiento, porque si amas a padre, a madre o a hijos más que a mí, no eres digno de mí, dijo el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea. Dice, sufriendo penalidades, hermanos y hermanas, aflicciones, aún pasando trabajos, dificultades. Un camino de oración. No solamente diciendo, Señor esto, Señor lo otro, porque no el que me diga, Señor, Señor, heredaré el reino de los cielos, dice el Señor Jesucristo. No el que ande diciendo, Señor por aquí, Señor por allá, Señor por acá, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así está escrito en la bendita palabra, hermanos y hermanas, porque solamente como está escrito, los valientes en sufrir las penalidades, en apartarse de la basura del pecado, ellos heredarán y heredaremos el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos y hermanas, ninguno que milita, ninguno que viene verdaderamente a los pies del Señor Jesucristo, ninguno que viene, como dice la Biblia, verdaderamente, ninguno que ya está llamado la nueva criatura, nacido de nuevo, ninguno se va a militar, se va a enredar en los placeres de esta vida, en los deleites del mundo. ¿Por qué? Porque ya está nacido de nuevo, como está escrito, hermanos y hermanas, el que está en Cristo, de modo que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, las cosas mundanas, pervertidas y podridas pasaron, lo mundano, y he aquí todas son hechas nuevas. Ya el que está nacido de nuevo ya no está enredado en los negocios de la vida. Ya no está enredado en los placeres del mundo. Porque ¿quién subirá al monte santo de Jehová? ¿Quién habitará en su presencia, en su tabernáculo? Solamente el limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha puesto su mirada a cosas vanas de este mundo, ni ha jurado con engaño, ese habitará en la presencia de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El que ya no está enredado en los placeres perversos del pecado, el que ya no está en los deleites del mundo, el que ya no vive en la corriente del mundo, el que ya no es un adúltero espiritual, un fornicario espiritual, el que ya no es un hipócrita. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que ya vive la nueva criatura, ese ya no se enreda en los negocios del mundo de la vida. Aleluya. Pero tú, hermano y hermana, todavía estás enredado en los negocios del mundo. Todavía estás en los placeres carnales. Todavía te deleitas en el pecado. Todavía te deleitas en la mundanidad. Todavía sigues siendo amigo del mundo. Cuando dice la Biblia, no toques lo inmundo, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Todavía tú estás ahí puesta tus narices en el mundo, en el pecado, en la basura, en lo que no agrada a Dios. De esa manera no vas a agradar al que te llamó, al que te rescató, al que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. De esa manera no le vas a agradar, no vas a ser un buen soldado del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que milita ya con el ejército del Señor Jesucristo, ya no está enredado viviendo en los placeres, en los deleites, en el mundo, hermanos y hermanas. Ya no está deleitándose en el pecado. Ya no está viviendo de hipócrita. Ya no está viviendo de pecador escondido. Ya no, hermanos y hermanas, el que es verdaderamente un soldado del Señor Jesucristo, ya está militando en el ejército del reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, hermanos y hermanas, si estamos a medias, si estamos conformistas, mediocres, si estamos caminando tibios espirituales, si estamos ahí todavía con cobardías, no vamos a agradar al que nos llamó, dice la Biblia aquí, como está escrito. No vamos a agradar a aquel que nos tomó por soldados, al que nos llamó, al que nos rescató, al que nos liberó, nos sacó del pecado de la muerte eterna para su luz admirable. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El atleta, dice en otra parte de la escritura el apóstol Pablo, corre en el estadio para alcanzar un trofeo, algo del mundo. Pero nosotros este camino es para alcanzar el reino de los cielos, porque a todo el que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Escrito está la palabra, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Y sé fiel hasta la muerte y te daré corona de vida en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. No es coronado si ha vencido de una manera hipócrita que no es conforme a la ley de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No es coronado si vives al margen de la palabra, si vives en la desobediencia. No vas a recibir la corona de vida. No vas a ir al reino de los cielos si no vives en la obediencia. No vas a recibir la corona de vida si tú no le obedeces a aquel que te llamó para que milites en su milicia, al Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hermanos y hermanas, todo trabajo, todo llamado y más en el camino espiritual para ser soldado del Señor Jesucristo, tenemos que trabajar, hermanos y hermanas. Trabajar, renunciar todo lo del mundo, toda nuestra vida pasada, nuestra vida asquerosa que teníamos antes de que nos llame nuestro Señor Jesucristo de las tinieblas. Allá vivíamos, hermanos y hermanas. Allá practicábamos el pecado. Allá nos revolcábamos en el pecado. En el mundo nos deleitábamos en el pecado, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Para nosotros, como dice la Biblia aquí, el labrador para participar de los frutos, para participar de la corona de vida de la salvación, dejando todo lo del mundo, toda la basura del mundo, dejando de ser desobedientes, dejando de ser hipócritas, dejando de ser pecadores escondidos. Aleluya. Ahí vamos a participar, como dice la Biblia, de los frutos, pero primero tenemos que trabajar para el reino de los cielos. Ahí vamos a participar, hermanos y hermanas. Ahí vamos a participar de la corona de vida arriba en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí vamos a decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado mi fe y me espera arriba la corona de justicia que me dará el juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, a todos los que le obedecen, a todos los que son practicantes de la palabra, hermanos y hermanas, a todos los que son unos buenos soldados del Señor Jesucristo. Porque si eres un hipócrita, no esperes la corona de vida, no esperes participar de los frutos que nos promete aquí en la palabra, la corona de vida, reino de los cielos. Porque dice la Biblia que nosotros, como hijos e hijas de Dios, estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está arriba en el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Primero trabajar, hermanos y hermanas, para nosotros recibir recompensa, las promesas, las bendiciones. No nos hacen creer en las iglesias que facilito va a venir las bendiciones y diciendo a la hermana y al hermano: sigue nomás, hermano y hermana, estás bien.
hermano y la hermana bien refundidos, pero en el pecado. Y así le dicen, sigue nomás hermanita, sigue nomás hermanito, bien estás hermanito, pero bien hundido en el pecado el hermanito y la hermanita, y no le dicen que sin santidad nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. Este camino es de esforzados y valientes, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Así está escrito. Esto no es que Dios es bueno, que Dios es bien buenito. Esto no es así, hermanos y hermanas. Nuestro Padre Dios es lleno de compasión, de misericordia, pero también dice la Biblia, es fuego consumidor con los desobedientes. Fuego consumidor, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos y hermanas, le dice, toma en cuenta lo que yo te estoy diciendo. Toma en cuenta lo que yo te estoy hablando. Pon en práctica lo que yo te digo. En otra parte de la Escritura le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que siga el ejemplo de él. Nosotros tenemos, como dice la Biblia, que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, que es de seguir sus pisadas. El discípulo será igual a su maestro. Así está escrito. Toma en cuenta, considera lo que te digo. Así le dice, hermanos y hermanas, y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso debemos anhelar, pedir los hijos e hijas de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, por medio del bendito Espíritu de Dios, nos regale el entendimiento espiritual para nosotros entender la bendita palabra de Dios. Para nosotros poderle obedecer al Señor Jesucristo, tenemos que estar llenos del poder, de la unción, del fuego, del Espíritu de Dios. Porque si la persona dice que no tiene al bendito Espíritu de Dios en su vida, ese tal no es hijo de Dios. Así está escrito. Por medio del Espíritu de Dios, Él nos va a dar el entendimiento espiritual para entender la bendita palabra de Dios. Y ahí sí vamos a poder caminar en la obediencia. Aleluya. Ahí vamos a poder sujetarnos al Señor Jesucristo. Ahí le vamos a poder obedecer. Aleluya. Porque sin el Espíritu de Dios no podemos, estamos desprotegidos a merced del diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es el fundamento de la iglesia de Cristo. El bendito Espíritu de Dios en las vidas de los hijos e hijas de Dios ya convertidos, nacidos de nuevo. Aleluya. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Dice la Biblia, y el mismo Espíritu, dice, está escrito en la bendita palabra, y el mismo Espíritu que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, Él vivificará también nuestros cuerpos mortales. Hermanos y hermanas, al tercer día el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, porque el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Resucitado de los muertos conforme al evangelio, como está escrito aquí en la bendita palabra de Dios, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermanos y hermanas, la vida del apóstol Pablo, si nosotros estudiamos, como dice él mismo, penalidades, él sufría persecuciones, apedreamientos, fue encarcelado, fue azotado con vara. Todas esas penalidades él sufría, fue vituperado, fue aborrecido, fue ofendido por causa del evangelio. Pero bienaventurado, dijo el Señor Jesucristo, si por mi causa os aborrecen, os vituperan y os ofenden, ellos son bienaventurados. Así está escrito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, por el cual sufro penalidades, dice la palabra, hasta prisiones a modo de malhechor, a modo de ladrón. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, fue puesto en la cárcel el apóstol Pablo? ¿Cuántas veces él recibió azotes con vara, apedreado? Hermanos y hermanas, la muerte de él, a él le cortaron la cabeza. Aleluya.
No es que ha sido fácil la vida del apóstol Pablo, como pintan en las congregaciones el facilismo, el conformismo, la mediocridad y la tibieza espiritual. Cuando dice la Biblia, dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, que al tibio Él lo vomitará de su boca. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mas la palabra de Dios no está preso el Evangelio. Esto es poder de Dios para salvación, para salud, para todo aquel que cree, dice la Biblia, porque con nuestro corazón creemos en la bendita palabra de Dios para la justicia, y con nuestra boca pronunciamos la palabra, declaramos la palabra para salvación y para salud. La palabra de Dios nunca está presa y nunca la va a estar, hermanos y hermanas. Hace lo que ella quiere el Evangelio, porque es espíritu y vida, hermanos y hermanas. La palabra, dice, es como espada de dos filos, que penetra en la persona hasta partir el alma, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos de los huesos, y no tornará atrás vacía. La palabra hace lo que ella quiere con las vidas de las personas que están adelante de venir a los pies del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La palabra no está presa. El versículo 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Solamente en el Señor Jesucristo la salvación. No hay por ningún otro lado, hermanos y hermanas. En el Señor Jesucristo no podemos crearnos falsas expectativas, que de la manera como están viviendo, así van a entrar al reino de los cielos, llenos de hipocresía, llenos de tibieza espiritual, de mediocridad, de conformismo y llenos de pecado. No heredarán el reino de los cielos, dice la Biblia, los injustos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por amor, dijo el apóstol Pablo, de los escogidos soportó las penalidades, las aflicciones, los encarcelamientos, los apedreamientos, los azotes con vara, por amor a las almas y por amor al Señor Jesucristo, como dice, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan, dice, la salvación, la corona de vida en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, dice el versículo 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hermanos y hermanas, en el agua del bautismo hemos sido ya muertos conjuntamente con el Señor Jesucristo, crucificados, dice la Biblia. La antigua criatura, el viejo hombre, como dice, muertos con Él, ya muertos al pecado, muertos a la basura, muertos a los deleites del mundo, muertos a los placeres del mundo, muertos a seguir viviendo, practicando el pecado, muertos, dice, al pecado. Aleluya, con Él muertos y al pecado. También viviremos con Él, porque en Él, Señor Jesucristo, estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y también está escrito, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Así está escrito. Esas son las promesas para los obedientes, esas son las promesas para los que practican la palabra. Esas son las obediencias, las promesas, hermanos y hermanas, para todos los que han dejado la vida mundana, los deleites perversos de la carne. Promesas, hermanos y hermanas, por cuanto yo vivo, dijo Cristo, vosotros también viviréis. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la promesa, hermanos y hermanas, reino de los cielos con el Señor Jesucristo. Porque si habéis resucitado con Cristo, dice la palabra, poned la mirada arriba donde está el Señor Jesucristo, sentado en regiones celestiales, y ya no pongas tu mirada en las cosas de este mundo, ya no pongas tu mirada en el pecado, ya no pongas tu mirada en los deleites de tu carne, ya no pongas tu mirada en los placeres carnales, ya no pongas tu mirada en la corriente del mundo, ya no pongas tu mirada en el adulterio, en la fornicación, en el pecado, ya no pongas tu mirada en las cosas que ofrece el diablo, porque el príncipe del mundo es el diablo, y está escrito que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. También viviremos con Él, y dice el versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él.
y si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Miren, hermanos y hermanas, la bendita palabra, lo que dice el verso 2, si sufrimos también reinaremos con Él. La promesa, hermanos y hermanas, que vamos a reinar con Él, hermanos y hermanas, porque eso es lo que Él nos promete a todos los que hemos guardado la palabra, a los que hemos guardado la bendita palabra de su paciencia, porque está escrito, y tú, dice la Biblia, nos dice el Señor Jesucristo, por haber guardado la palabra de mi paciencia, por haberme obedecido, por haber vivido en santidad, por haber vivido en pureza, así está escrito, yo también te libraré de todas las pruebas, de todos los juicios que vienen sobre los habitantes de toda la tierra. Esa es la promesa, hermanos y hermanas, reinar con Él, hermanos y hermanas, y estar con Él, con el Señor Jesucristo por la eternidad, arriba en el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero también dice la Biblia, si le negáremos, Él también nos negará. Hermanos y hermanas, la bendita palabra de Dios es clara. Si nosotros le negamos, Él también nos negará, dice la Biblia. Así lo dijo el Señor Jesucristo delante de los ángeles, delante de nuestro Padre Dios. Él nos negará si nosotros le negamos, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. ¿Qué es negarle al Señor Jesucristo? Es nosotros no ser obedientes, apartarnos de la palabra, ya no obedecer a la palabra, a la Biblia. Eso es negar al Señor Jesucristo. Con nuestros hechos demostramos que le amamos, guardando la palabra. No solo diciendo yo te amo, Señor Jesucristo, pero violando la justicia de Dios a escondidas, violando la palabra como pecadores escondidos. Entonces no le amas al Señor Jesucristo, sigue siendo un hipócrita más de la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si le negamos con nuestras malas obras, eso es negarle. Cuando vivimos fuera de la justicia de Dios, cuando no le obedecemos, con nuestros hechos negamos la eficacia de la piedad, la eficacia de la palabra, la eficacia de vivir en santidad, la eficacia de la obediencia. Con nuestros hechos, hermanos y hermanas, ahí le negamos, hermanos y hermanas, con nuestros hechos contrarios a la ley de Dios, a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él también nos negará, hermanos y hermanas, y seremos avergonzados. Así está escrito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero también dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar a lo que Él prometió en su palabra. Él no puede negar a cumplir su justicia, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Si nosotros, siendo enemigos, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Así está escrito. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos y hermanas, porque si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel, hermanos y hermanas, porque dice, no puede negarse a sí mismo, no puede negar a su bendita palabra, no puede negarse a lo que Él nos prometió. Pero a los obedientes, a los que practicamos el Evangelio, la palabra, a los que ya estamos nacidos de nuevo, a los que no andamos diciendo Señor, Señor de boca, sino de hechos. Con los hechos debemos demostrar al Señor Jesucristo que le amamos, con los hechos, obedeciendo a la palabra, como Él fue obediente a nuestro Padre Dios y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Recuérdales esto, dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermanos y hermanas, la palabrería, las contenciones, las palabrerías, la palabrería dice la Biblia, dice la palabra que está el pecado. No podemos como hijos e hijas de Dios caer en las contenciones, en palabrerías, hermanos y hermanas, que para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Porque dice la Biblia, por tus palabras serás justificado
o por tu palabra serás condenado, dijo el Señor Jesucristo, porque de toda palabra vaga y ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Es decir, que con nuestras mismas palabras, con nuestros mismos dichos, es para condenación si hablamos fuera de la bendita palabra, porque dice la Biblia que nosotros pensemos siempre en lo recto, en lo santo, en lo justo, en lo honesto, en lo que edifica, en esto pensar. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, no con palabrerías, hermanos y hermanas, palabrerías profanas, dice la Biblia, que no son aceptas a nuestro Padre Dios en el reino de los cielos, aleluya. Y es de perdición, dice el apóstol Pablo para los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, hermanos y hermanas, un siervo diligente, como dice, un buen soldado de Jesucristo, un siervo diligente, valiente, aprobado, decidido. Así le dice el apóstol Pablo, con diligencia, hermanos y hermanas, no en las mediocridades, no en las tibiezas, no en el conformismo, hermanos y hermanas. Aleluya, porque el discípulo será como su maestro. Y cuando estaba el Señor Jesucristo en la faz de la tierra, dice que muy de noche, hermanos y hermanas, estaba en el monte orando. Hermano y hermana, te preguntas, ¿tú oras todos los días? ¿Tú sales a orar en el monte? ¿O por lo menos te levantas a orar ahí a la madrugada como lo hacía el Señor Jesucristo? Hermanos y hermanas, para cuidar tu vida espiritual. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque sin oración, sin ser como dice la Biblia, discípulos del Señor Jesucristo, sin oración no hay evangelio. Sin oración lo que hay es la religiosidad, lo que hay es la tibieza, la hipocresía, la desobediencia. Sin oración no hay hijos de Dios, no hay evangelio, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Con diligencia buscando el rostro del Señor Jesucristo, no en la tibieza espiritual con la mediocridad, hermanos y hermanas. Aleluya. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado, no teniendo de qué avergonzarnos en la venida del Señor Jesucristo, para no correr avergonzados a escondernos cuando Él venga. Porque dice la Biblia, dijo el Señor Jesucristo, ven y ora en todo tiempo. Ven y ora en todo tiempo para que seáis tenidos por digno de escapar de todas las pruebas y los juicios que vienen sobre los habitantes de toda la tierra. Un obrero aprobado, hermanos y hermanas, para no tener de qué avergonzarnos, para no hacer vituperar el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Con diligencia que nos presentemos delante de Dios como obreros aprobados, hermanos y hermanas, no reprobados, porque los reprobados de ellos ya están para ser quemados, ya están condenados, dice la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita las conversaciones vanas, ya no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, ya no estés inmiscuido en las conversaciones del mundo, como dice la Biblia, profanas y vanas palabrerías, porque dice clarito, te conducirán más y más a la impiedad, a la injusticia. Es decir, ya no vivirás, ya no serás un buen soldado del Señor Jesucristo, ya no serás por ende un obrero aprobado. Si estás inmiscuido en las profanas palabrerías que para nada aprovechan, dice la Biblia, sino que te pueden llevar a la perdición y por ende apartarte del reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Hermanos y hermanas, miren lo que dice la Biblia. Habían personas en ese tiempo del apóstol Pablo. Ya existían, hermanos y hermanas, este tipo de actitudes en las personas, en los miembros de las congregaciones, hermanos y hermanas. Y ahí toma dos nombres, hermanos y hermanas, aquí el apóstol Pablo. Dice el versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y
trastornan la fe de algunos. Miren, hermanos y hermanas, es decir, ya estaban introduciendo, como dice la Biblia, falsas doctrinas, ya estaban predicando herejías ya encubiertas, cosas diferentes a lo que está escrito aquí en la bendita palabra. Ellos ya no estaban como dice la palabra, en la piedad, ya no estaban aquí dentro de la palabra, en la obediencia. Hermanos y hermanas, se apartaron, dice, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, en otras palabras, y trastornan la fe de algunos. Es decir, trastornar la fe, son perturbadores del evangelio, como dice la Biblia, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y ahora en este tiempo están enquistados en las congregaciones, en las iglesias, estos falsos obreros fraudulentos, como dice la Biblia, que están desviados de la verdad, desviados de la palabra, desviados de la fe, y lo que dice la palabra, no están obedeciendo a la bendita palabra, desviados de la verdad, porque dice el Señor Jesucristo que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, así como le dijo nuestro Padre Dios a Josué, ni a diestra ni a siniestra te desviarás, le dijo, de la ley que estaba escrita en ese libro, le dijo en el libro de la ley. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa la Biblia, la palabra dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. 2 puntos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Las ovejas conocen a su pastor, así está escrito en la bendita palabra de Dios. Las ovejas oyen mi voz y me siguen, así está escrito en la bendita palabra de Dios. El Señor Jesucristo, Él es el buen pastor, Él es la resurrección, Él es la vida, es la luz del mundo, Él es el camino, Él es la verdad, así está escrito, y Él es la puerta para entrar al reino de los cielos. Conocen las ovejas a su pastor, y el pastor oye la voz de las ovejas. El pastor es nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Conoce el Señor a los que son suyos, a sus ovejitas, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Si ya estamos nosotros, ya decimos que estamos con el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de iniquidad, que nos apartemos del mundo, que ya no sigamos en la corriente del mundo practicando el pecado. Eso está clarito, hermanos y hermanas. Apartémonos de iniquidad si ya estamos con el Señor Jesucristo, porque está escrito, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, apartada del mundo, apartada del pecado, apartada de la perversidad, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del adulterio espiritual, de la idolatría con los dioses paganos del mundo, apartados de toda contaminación, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Así está escrito: apártese de iniquidad, apártese del pecado, todo aquel que invoca el nombre tan santo y glorioso que es de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese ya es hijo de Dios, el que ya está apartado de la perversidad, de la basura del pecado. Aleluya. Ahí sí ya es la nueva criatura. Ahí sí ya puede decir: yo ahorita sí ya tengo la herencia arriba en el reino de los cielos, porque solamente limpio de manos y el puro de corazón, el que no apuesta su mirada a cosas vanas de este mundo, ese entrará al reino de los cielos. Así está escrito: ese vivirá en la presencia de nuestro Padre Dios. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 20: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hermanos y hermanas, tengamos en cuenta lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo en su palabra. En una congregación, en una iglesia que dice que es de Cristo, no solamente están, dice, los utensilios de honrosos, sino también los que deshonran el Evangelio, los perturbadores del Evangelio. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró al templo en Jerusalén, ahí estaban metidos los bueyes, las ovejas, las palomas, los burros, ahí estaban metidos toda clase de animales, así
dice la palabra, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Por eso dijo el Señor Jesucristo, mi casa le habéis convertido en cueva de ladrones, porque mi casa será llamada casa de oración para las naciones de la tierra. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. No solamente utensilios de oro y de plata, no solamente personas o hermanos convertidos verdaderamente al Señor Jesucristo, nacidos de nuevo, sino también dice de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Unos viven en la obediencia, unos viven en la santidad, unos practican la palabra, unos viven en la piedad, pero los otros viven en la injusticia, se apartaron de la piedad, se alejaron del Señor Jesucristo, viven doble vida. Esos son los utensilios de madera y de barro, los que no obedecen el Evangelio, los que no practican la palabra, los que viven en la hipocresía, los que viven practicando el pecado, hermanos y hermanas. Ellos son los utensilios que deshonran el Evangelio, perturbadores del Evangelio, que se disfrazan como apóstoles del Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, porque juntos crecieron el trigo y la cizaña, dice la Biblia, pero dice que nuestro Señor Jesucristo limpiará su era, recogerá el trigo en el granero, en el reino de los cielos, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos y hermanas, quemará a los utensilios de madera y de barro en el fuego que nunca se apagará. Así está escrito. Pero a los que vencieren les dará y nos dará de comer del árbol de la vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Unos que deshonran el Evangelio, unos que no le obedecen al Evangelio, estos son los utensilios de madera y de barro. Pero los utensilios de oro y de plata, los que viven en la obediencia del Evangelio, los que son unos buenos soldados del Señor Jesucristo, los que son obreros aprobados, diligentes, valientes, aprobados y decididos a servirle, decididos a apartarse del pecado, decididos a vivir para el Señor Jesucristo, decididos a no contaminarse con el mundo. Esos son, hermanos y hermanas, los utensilios de oro y de plata frente al Señor Jesucristo. Aleluya, como buenos soldados, como buenos obreros del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como dice la palabra, y continúa el 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia de estas contaminaciones, si algunos se limpian del pecado, si algunos se limpian de la basura, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si alguno es nueva criatura en Cristo Jesús, entonces dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, peleando la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo. Hermanos y hermanas, he acabado mi carrera, he guardado la fe y me espera la corona de justicia arriba en el reino de los cielos. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Si alguno se limpia de las contaminaciones del mundo, si algunos se apartan del pecado, los que ya no siguen viviendo en la hipocresía, y ya están apartados del pecado, ahí dice la palabra, estos serán instrumentos para honra, santificados delante de Dios y útiles para el Señor, dicen, y dispuestos para toda buena obra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Huye también de las pasiones juveniles, le dice en el versículo 22 el apóstol Pablo a Timoteo, y siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos y hermanas, a los jóvenes, porque la Biblia hace entender que Timoteo era un jovencito que posiblemente no llegaba a los 18 o 20 años. Pero ¿qué le dice? Huye de las pasiones juveniles. Hermanos y hermanas, huye de las pasiones de la carne. Huye de las concupiscencias de la carne. No pongas tu mirada en lo pasajero, en lo perverso del mundo. Huye, le dijo, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia. Huye de las pasiones juveniles de tu carne, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Miren cómo
cómo nos recomienda, como dice la palabra en Eclesiastés a los jóvenes: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate del Dios Todopoderoso en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, antes que te caiga la vejez encima y digas en esos días que ya no tienes contentamiento, cuando ya se oscurezcan tus ojos, cuando ya no puedas valerte por ti mismo. Hoy es el tiempo, joven, que me estás mirando, escuchando. Huye de las pasiones juveniles y acércate a aquel que dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia en el reino de los cielos. Hermano y hermana, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando está tu vigor fuerte para servirle al Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra, y ser un buen soldado del Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra, y ser un obrero aprobado, obrera aprobada por el Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra. Huye del pecado, huye de las concupiscencias, huye de la basura, sal huyendo, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Escrito está en la bendita palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí serás, dice como dice la palabra, útil al Señor en el versículo anterior. Ahí serás, joven, como Timoteo, un buen soldado del Señor Jesucristo, para irnos al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero le dice también en el versículo 22: sigue la justicia, practica la palabra, sé siervo de la justicia, obediente hasta la muerte. Sigue la piedad, el ministerio de la piedad. Hermanos y hermanas, practica la palabra, eso es seguir la justicia. Aleluya. La fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También le dice el amor, hermanos y hermanas, el amor fraternal entre los hermanos y hermanas en las congregaciones, en las iglesias que ya están convertidas verdaderamente al Señor Jesucristo, no las que siguen viviendo en la hipocresía, como las que están en este tiempo de la apostasía por la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Procurad la paz con todos y la santidad, dice la Biblia, sin las cuales nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. Así está escrito. Así es que no nos engañemos, hermanos y hermanas, pensando que de la manera que estamos viviendo vamos a alcanzar la corona de vida en el reino de los cielos, porque dice la Biblia que procuremos la paz con todos los hermanos y hermanas, sin estar en pleitos, en contiendas, enojados con los hermanos o hermanas, sin estar nosotros aborreciendo al hermano o a la hermana. Aleluya. Ese es el que heredará el reino de los cielos, porque está escrito: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así dice el apóstol Pablo a Timoteo. El 23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Desecha todo lo que no te conviene de tu vida, hermano o hermana, en el Señor Jesucristo. Desecha toda la basura, todo lo que el diablo ha puesto en el mundo. Desecha de tu vida. Apártate de las veredas de los impíos, dice la Biblia. No camines por las veredas de los impíos, porque ellos no duermen sin haber hecho el mal a alguien, porque están maquinando. Apártate de las cuestiones necias, de las veredas de los impíos, de los insensatos, sabiendo que engendran contiendas, sabiendo que engendran delante de Dios condenación, hermanos y hermanas, porque el contencioso que es un hijo del diablo, que no está en la justicia de Dios, hermanos y hermanas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Desechando las cuestiones necias que no te edifican, hermano y hermana. Aleluya, para ser un utensilio de oro, de plata, honroso delante de nuestro Padre Dios, no para ser un utensilio de madera, para ser quemado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
un utensilio de madera, de barro, inservible delante de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Los siervos de Dios, como dice la palabra, y está escrito, pacíficos, como está escrito, procurar la paz con todos, como está escrito, sed santos como yo, perfectos como yo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, no contenciosos, dice los siervos de Dios, no pleitistas, no aborreciendo al hermano o a la hermana, porque estos que aborrecen al hermano o a la hermana y están enojados con los hermanos y hermanas, estos no le han conocido a Dios, estos viven en la impiedad, es decir, todavía estos siguen siendo hijos del diablo, porque practican el pecado, porque el diablo les tiene con el entendimiento entenebrecido. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque el que aborrece al hermano o a la hermana, ese es un homicida espiritual, un criminal espiritual, y los homicidas, dice la Biblia, que no tendrán su parte en el reino de los cielos, sino que su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El siervo del Señor Jesucristo no debe ser contencioso y debe ser un buen soldado del Señor Jesucristo y procurar la paz con todos, la santidad y llenarse del amor de Dios para irnos al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sino amable para con todos y apto para enseñar y sufrido, hermanos y hermanas, sufriendo, como dice el apóstol Pablo, las penalidades, las aflicciones por causa del Evangelio, por causa de la palabra, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. No contenciosos los siervos de Dios, amables para con todos y apto para enseñar y sufrido, soportando las aflicciones, hermanos y hermanas, porque está escrito que las aflicciones presentes no son comparables a la gloria venidera que se ha de manifestar en los hijos e hijas de nuestro Padre Dios. Así está escrito, aleluya, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos y hermanas, como dice el apóstol Pablo, aptos para enseñar, sufriendo las penalidades en este camino para irnos al reino de los cielos, porque este camino no es del facilismo, hermanos y hermanas que han predicado en las iglesias que no son del Señor Jesucristo. Este camino no es fácil, este camino es de valientes, hermanos y hermanas, del que es valiente para apartarse de la impiedad del pecado. Ese es el que le dará el reino de los cielos, porque los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así está escrito, con mansedumbre corrigiendo a los que se oponen a la verdad, a los que se oponen al Evangelio, a los que se oponen al Señor Jesucristo, no haciendo vituperar en un santo nombre de nuestro Padre Dios, que es sobre todo nombre, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Por si, dice, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aleluya. Y escapen ellos, dice, estas personas del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Todo el que vive al margen de la palabra, hermanos y hermanas, el que vive en la impiedad, el que vive en la injusticia, ese está cautivo en el lazo del diablo, ese vive enlazado por el diablo, por el lazo del cazador. Así está escrito en la palabra, así está escrito aquí. No lo digo yo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, por si estas personas escapen del lazo del diablo. Todos los que viven de pecadores escondidos, de hipócritas, de hijos del diablo en las iglesias evangélicas, los evangélicos y evangélicas que no se han convertido, los que viven al margen de la justicia de Dios, los que viven en la injusticia, los que practican el pecado, la fornicación, el adulterio, los que viven todavía en los placeres del mundo, en los deleites del mundo, no le han conocido a Dios, sino, como dice la Biblia, están cautivos del lazo del diablo. Y para ellos también dice la enseñanza, por si de pronto Papá Diosito haga la obra y
y trae estas almas con verdadero arrepentimiento a los pies de nuestro Señor Jesucristo para una verdadera reconciliación con Él, porque reconciliados con Él solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo y por medio de la obediencia a la palabra y viviendo la piedad, como dice la Biblia, y siendo un buen soldado del Señor Jesucristo, un obrero aprobado del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la palabra, hermanos y hermanas, que hemos traído en este día. Que el Dios de paz, hermanos y hermanas, pronto abra el entendimiento espiritual para entender su bendita palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya hemos visto cómo deben caminar los hijos e hijas de Dios para ser unos verdaderos soldados del Señor Jesucristo, obreros aprobados por el Señor Jesucristo, sufriendo penalidades, sufriendo dificultades, sufriendo aflicciones aquí en la faz de la tierra, hermanos y hermanas, y sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra de la bendita palabra de Dios, como le mandó nuestro Padre a Josué. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda de este libro de la ley. En ella meditarás de día y de noche. Entonces todo te saldrá bien. Entonces nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Entonces yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas hasta la consumación de los siglos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, pronto a rectificar esta vida que están llevando en las congregaciones. Pronto, hermanos y hermanas, venir a los pies del Señor Jesucristo con corazón humillado, como dice la palabra, convertidos a mí de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento. Así está escrito en la bendita palabra, para nosotros ser la nueva criatura, para heredar el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la palabra, hermanos y hermanas. Vamos a reflexionar, vamos a meditar en esta bendita palabra para nosotros ser unos buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, a obreros aprobados, diligentes, valientes, decididos. Aleluya, porque está escrito que solo los valientes heredarán y heredaremos el reino de los cielos. Así dice la palabra.